Hola, ¿qué tal chicos? Vamos el día de hoy a hablar sobre el tema de la interpolación numérica. Somos el grupo número 3 de la clase de análisis numérico. Los integrantes de este grupo son Betty Litardo Ariel, Morera Quimis Cristian y Vázquez Vélez Juan. A continuación vamos a ir hablando tema por tema respecto a lo que es la interpolación numérica y los subtemas que se dividen este tema en general. Ya. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel, Betty, y voy a hablar sobre la interpolación numérica. ¿Qué es la interpolación numérica? Una función de interpolación es aquella que pasa a través de puntos dados, como datos, las cuales se muestran comúnmente por medio de una tabla de valores o se toman directamente de una función dada. Como lo acaba de decir, la interpolación consiste en hallar un dato dentro de un intervalo en el que conocemos los valores de los extremos. Como vimos en la lámina anterior, veíamos una función que estaba literalmente, lo más importante son los extremos. La extrapolación consiste en hallar un dato fuera de este intervalo conocido, pero debe tenerse en cuenta que esté próximo a uno de sus extremos, pues en otro caso no es muy fiable el resultado obtenido. También podemos decir que la interpolación polinómica es uno de los temas más importantes en métodos numéricos, ya que la mayoría de los temas modelos se basan en la interpolación polinómica. Por ejemplo, los modelos de integración numérica se obtienen integrando fórmulas de interpolación polinomial, y los modelos de diferenciación numérica se obtienen derivando las interpolaciones polinomiales. La interpolación de Lagrange. El polinomio de interpolación de Lagrange es una reformulación del polinomio de interpolación de Newton. Como ya sabemos, el polinomio de Newton es un poco menos exacto. Este método evita el cálculo de las diferencias divididas. El método tolera las diferencias entre las distancias x entre puntos. Para interpretar bien este tipo de interpolación, se requieren este tipo de fórmulas. Como por ejemplo, la función sub n de x, que viene siendo la sumatoria entre n y la igualación de i es 0, cuando el término li es el producto de la función x sub i. También tenemos que utilizar la siguiente fórmula, que viene siendo el término li de la función x cuando se iguala al producto de n entre j igual a 0 y cuando j es diferente de i. Para eso tenemos que utilizar también que es x menos xj sobre xi menos xj. Teniendo en claro las fórmulas, podemos aplicarlas en un ejercicio. Aquí podemos ver un ejercicio sencillo, donde nos dan 3 puntos. El punto en X, 1, 2 y 3, y en Y, 10, 15 y 30. ¿Cómo aplicaríamos la segunda fórmula? Fácil. Podemos ver que hacemos un polinomio donde se dependa de cuántos términos tengamos. En este caso tenemos 3 puntos, entonces se hacen 3 términos. Y ahora sí, ¿cómo escogemos los números? Sencillo. Poniendo aquí arriba, el punto, y ponemos todos los puntos para saber cuál va con cuál. Listo. Este va 1 con 10. Este es X y este es Y. Entonces, si el primer punto es 1, sabemos que X, aquí va X menos 1. Pero no se lo pone. ¿Por qué? Porque al momento de reemplazar la X con el 1, esto se va a hacer 0 y esto se va a simplificar. O sea, se va a ir. Entonces no se puede ponerse ahí. Entonces solo se pone el siguiente, que es X menos 2 y X menos 3. Y así mismo acá abajo. Si no pusimos el primero, solo ponemos, en vez de poner 1 menos 1, porque igualmente se sigue haciendo 0, solo ponemos 1 menos 2 y 1 menos 3. Y se lo multiplica por el punto en Y. Después sumamos con los siguientes dos puntos. Asimismo, X menos 1 y X menos 3, porque no podemos poner X menos 2. Abajo también, 2 menos 1 y 2 menos 3. Y se multiplica por el punto en Y, que es 15. Después sumamos la siguiente, que es con el punto 3, 30. Ponemos X menos 1 y X menos 2, ya que no podemos poner el X menos 3. Y abajo 3 menos 1 y 3 menos 2. Y eso lo multiplicamos por 30. Y eso ya estaría formula el polinomio. ¿Cómo podemos comprobar que eso esté bien? Sencillo, cogemos el primer punto.
Si cogemos el primer punto que es 1 y lo reemplazamos en todas las x, podemos ver que le reemplazamos, por ejemplo, esta x y esta x, lo pusimos 1. Y aquí pusimos 1 y 1. Y en este de aquí y en este de aquí también pusimos 1 y 1. Entonces, reemplazamos 1 menos 2, 1 menos 3, 1 menos 2 y 1 menos 3. Esto se simplifica y se hace 1. Y acá también, pero esto se hace 0. Entonces, si esto se hace 0, multiplicado por 0 es 0, y entonces todo esto se hace 0. Y aquí también pasa lo mismo, entonces también se hace 0. Entonces solo quedaría 1 por 10, que al final sería 10. ¿Y cómo nos damos cuenta que la fórmula funcionó? Porque simplemente teníamos el punto 1, 10, entonces al poner el 1 nos da el resultado 10. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la interpolación de Newton. El método de Newton es un algoritmo para encontrar aproximaciones de ceros o raíces de una función real. También puede ser usado para encontrar el máximo o mínimo de una función, encontrando los ceros de su primera derivada. Las fórmulas de las diferencias divididas, como ya hemos tratado, esto es para crear una matriz. Como vemos, la primera serían con los f de x sub 0 y de x sub 1. Entonces comenzamos a tratar esto como f de x sub 1 menos f de x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. Y así vamos a seguir agrandando la fórmula en las segundas derivadas. La siguiente lámina podemos ver cómo se va incrementando e incrementando. Ahora, pasemos al ejercicio que teníamos planteado. ¿Ya? Este ejercicio, como ustedes ven, va incrementando lo que es la derivada, segundas diferencias, terceras diferencias y las cuartas diferencias en este respectivo orden. Ahora, como podemos ver en este ejercicio que ya tenemos resuelto, primero tenemos que entender algo. ¿Cómo se identifica el grado de esta función? Es sencillo. La cantidad de puntos que tenemos es la condición para que eso se resuelva. En este caso podemos ver que tenemos 6 puntos. Entonces el grado de esta función va a ser 5. Aquí podemos ver la matriz que se está armando. 13, 3, 0, 9, 45, menos 5, 1, 3, 9, 1, 1, 1 y 0, 0, básicamente 0 final. Vamos a demostrar esto con el programa de MATLAB, que es una herramienta que nos sirve muchísimo para evitar hacer tantos cálculos, como podemos ver a continuación. Vamos ahora sí a proceder con el programa de MATLAB. Como ya estábamos diciendo, tenemos que esta función es de grado 5, así que vamos a comenzar a utilizar MATLAB. Ok, este es el código que hemos creado para poder permitir que nos funcione nuestro algoritmo, y con este vamos a comenzar a calcular nuestra matriz, que es lo que anteriormente estábamos calculando. Como dijimos, este es de grado 5. Aquí mi compañero me va a comenzar a dictar los valores. Ariel, por favor, díctame el valor de x sub 0, el primer valor de x. Ya, menos 2. Menos 2, el Menos siguiente 18. valor de y. Ese es el valor de y. Sí, menos 18. ¿Ya? Menos 1. Menos ¿Ya? 5. 0. Menos 2. 2. 2. Menos 2, menos 2. ¿Ya? 3. ¿Ya? 7. ¿Ya? 6. ¿Ya? 142. 142, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, como podemos ver, aquí nos comienza a buscar los valores de 13, 3, 0, 9, 45, a continuación 5, 1, 3, 9, 1, 1 y 0, 0, 0. Ahora, por favor, Ariel, comparte la pantalla de la diapositiva que teníamos. Ahí está. Como podemos ver, los valores coinciden: 13, 3, 0, 9, 45, 5, 1, 3, 9, 1, 1, 1 y 0, 0. Entonces está demostrado que nuestro programa está funcionando al 100%, y como ya dijimos, esto es más que nada para evitar hacer tanto el cálculo extenso, que siempre tenemos la herramienta tecnológica para simplificar un poco más estos ejercicios y demostrar que están funcionando. ¿Ya? A continuación, seguiremos viendo el siguiente tema, por favor. Bueno, el tema a tratar ahora va a ser la interpolación simple lineal.
Esta interpolación simple es un caso particular de la interpolación general de Newton. Para que una interpolación sea lineal es en el que se utiliza un polinomio de interpolación de grado 1, que se ajusta a los valores en los puntos de x1 y x2. Se denota de la siguiente manera, la siguiente fórmula que tenemos aquí. La función de x en sus dos límites, que vienen siendo x1 y x2, va a ser igual a la función de x1 más la diferencia entre la función de x2 y, x1, y la función de x1 sobre la diferencia entre x2 y x1 por x menos x sub 1. Yeah. Aquí en este caso sea una función f de x que se trata de una fórmula general. Tenemos que los valores de x, el primero sería 0, 1, 2 y hasta el enésimo término. En este caso, el primer valor siempre va a ser x sub 0, el segundo x sub 1 y x sub 2, hasta llegar al x sub n. Luego tenemos el valor de y, o f de x. Tenemos f de x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2, hasta el término f de x sub n, o enésimo término. ¿Ya? Listo. Por un polinomio simple de grado 1, que sea lineal, si se desea encontrar f de xk, donde xj es menor a xk y eso a su vez es menor a xj, entonces se debe establecer las funciones lineales de f de xj, f de xi, que es igual a sub 0, más a1 por xi. Y a la vez, f de x sub j, que es igual a sub 0, más a1 por xj. Si se dan cuenta, se usa, lo único que cambia es xi y x sub j en ambas fórmulas. También se deben encontrar los valores de a sub 0 y a sub 1 por medio de cualquier método de solución de dos ecuaciones con dos incógnitas, y el polinomio obtenido será p de x, que es igual a sub 0 más a sub 1 de x, para encontrar que el p de xk, que es igual a sub 0 más a sub 1 de xk. El siguiente polinomio será de grado 2, de cuadrático. Si se desea encontrar la función xk, donde xi va a ser menor a xk, y eso va a ser menor a xj, entonces se debe establecer las funciones cuadráticas. En este caso, igual que en el caso anterior, vamos a tener una tipo secuencia en el que solo va a variar lo que viene siendo el x sub i, x sub j y x sub h, en este caso. Luego, para encontrar los valores de a sub 0, a sub 1 y a sub 2, por medio de se requiere cualquier método de solución de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y el polinomio que se va a obtener va a ser el siguiente. El p de x va a ser igual a a0 más a1x más a sub 2 x al cuadrado sub k. Y esto nos va a dar para encontrar el p de xk, que va a ser igual a sub 0 más a sub 1 xk más a sub 2 x cuadrado de sub k. En forma general, la interpolación simple genera un polinomio de grado enésimo menos 1 a partir del número enésimo de datos. Establecemos las funciones polinomiales f de x sub 0 es igual a sub 0 más a sub 1 por x sub 0 más a sub 2 por x sub 0 elevado al cuadrado más, y así continuaremos sumando los datos hasta llegar al a enésimo dato menos 1 que multiplica por x sub 0 sobre n menos 1. Luego tenemos la misma función en f de x1, ahora solamente lo que hacemos es reemplazar, ya no utilizaremos el x sub 0, sino el x sub 1. Y continuamos la misma función, y así sucesivamente, también lo haremos con la función de x sub 2. Y así continuaremos hasta la función x a sub enésimo término menos 1, que sería el término final que estaremos utilizando. Recuerden que esto de enésimo es una interpretación para saber la cantidad de términos que tenemos. Ya. Para encontrar los valores de a sub 0, a sub 1 y a sub 2 y a sub n-1 por medio de cualquier método de solución de n de ecuaciones con n incógnitas, cuya matriz se define. Como podemos ver, aquí podemos ver una matriz A, igualada con otra matriz que es la de un lado están la de las X y del otro lado están la de las f de X o Y.
Si se dan cuenta, siguen de x sub 0 y van subiendo de grado, como x sub 0 está elevado a la 1, es de primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta x a la menos 1. Y así continúa, no solo para un lado, sino también para abajo, como está x1, x2 y x a la menos 1. Del otro lado, así mismo con las f de x. Podemos ver que es x sub 0, f de x sub 1, f de x sub 2, y así mismo hasta f de x de n-1. Y así podemos obtener el polinomio, que es a sub 0 más a sub 1 por x, más a sub 2 por x al cuadrado, más hasta el infinito, que es a la n-1 de x a la n. Bueno, a continuación tenemos un ejercicio para poder interpretar mejor lo que viene siendo la interpretación simple lineal. Aquí podemos decir que el número de bacterias por unidad de volumen existentes en una incubadora después de X horas es presentado en la siguiente tabla. Se desea saber cuál es el volumen de bacterias para el tiempo de 3.5 horas. Representada aquí ya la tabla con los valores ya especificados. La tabla de referencia no establece un valor que indique la cantidad de bacterias para un tiempo de 3,5 horas, pero si se tienen valores superiores e inferiores correspondientes a un tiempo de 3 y 4 horas respectivamente, de esa forma, x sub 0 igual 3 y y sub 0 igual 91, x es igual a 3,5 y y es el valor que desconocemos. X sub 1 sería igual a 4 y y sub 1 sería igual a 135. Se aplica la ecuación matemática para encontrar el valor interpolado, que sería y igual y sub 0 más x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0, que multiplica por y sub 1 menos y sub 0. De ahí se sustituyen los valores correspondientes en la fórmula, que como nos dio mi compañero anteriormente la fórmula, lo único que reemplazamos es x por 3,5 y x sub 0 por 3. Y1 por 135, Y0 por 91, y X1 por 4 y X0 por 3. De ahí simplemente resolvemos los valores hasta el final que nos dé 113. Se obtiene que para un tiempo de 3.5 horas la cantidad de bacterias es 113, que representa un nivel intermedio entre el volumen de bacterias existentes en los tiempos de 3 y 4 horas. Ahora hablaremos de la interpolación polinómica de Hermite. Este tipo de interpolación se utiliza cuando se conocen los datos de la función y datos de la derivada de la función. Para resolver se necesita la fórmula de diferencias divididas. En este caso, h de x es igual a la sumatoria de de los valores de n-1 cuando k igual 0. Entonces nos da la función de z de f de z sub 0, z sub 1 hasta el zk, que sería el valor máximo que conocemos. Y que esto multiplica por x menos z sub 0, que a su vez multiplica por x menos z sub 1, y así sucesivamente hasta el último valor menos 1, zk menos 1. Bueno. Ya. La forma de resolución es similar al método de Newton. Por ejemplo, aplicamos la interpolación de Hermite para f y la derivada de f. Concuerde con los puntos, entonces tenemos x sub 0 es igual a menos 2, x sub 1 es igual a 1. Si f de x, cuando x vale menos 2, es igual a menos 12, entonces la derivada de f a menos 2 sería igual a 22. F de 1 es igual a 9 y la derivada de f en 1 es igual a 10. Luego de analizar la información dada, se procede a reunir los datos. En este caso tenemos que el número de datos son 4 y entonces el contador sería 0, 1, 2 y 3 en K. Para la interpretación y resolución adecuada se procede a crear una tabla de valores, método de diferencias divididas. Como ya sabemos, en el método de diferencias divididas creábamos una especie de matriz, es lo que se crea a continuación. De aquí ya pasamos a la interpolación del problema de Hermite, que ya creamos una tabla, donde, como mi compañero explicó, K solo llega hasta 3, porque es n-1, sería 0, 1, 2 y 3. Después alineamos los zetas, que serían, en este caso, z sub 0, z sub 1, z sub 2, z sub 3. Asimismo los f's de z,
que serían evaluados en cada z que tengamos, que es hasta z3. Después de eso, las derivadas de esta z, y evaluadas en Z0 y Z1, Z1 y Z2, Z2 y Z3. Después lo vamos reduciendo a Z0, Z1 y Z2, y Z1, Z2 y Z3. Y ahí al final, ya juntando todo, sería Z0, Z1, Z2 y Z3. De aquí ya reemplazamos, como ya teníamos la tabla anteriormente, de aquí reemplazamos los valores. Estos son los valores que ya nos han dado. Pues tenemos la de Z0, Z1, Z2 y Z3 que ya nos dio en el ejercicio. Lo mismo de las funciones de Z, y también de las derivadas. Y aquí los que están en rojo son los valores que aún no tenemos y que tenemos que hallar. ¿Cómo los hallamos? Pues con estas fórmulas. Para hallar los valores faltantes de la tabla resolvemos lo siguiente. La función de Z2 menos Z, la función de Z1 sobre Z2 menos Z1. Reemplazamos los valores, calculamos, y al final nos va a quedar 21 sobre 3, que simplificando queda 7. Después seguimos haciendo lo mismo para los demás valores. En este caso el segundo valor de la función de Z0, Z1 y Z2 sería F1, FZ1, FZ2 menos FZ0, FZ1 sobre Z2 menos Z0. Reemplazamos los valores, queda 15 sobre 3, y al final simplificando queda menos 5. Después en el siguiente valor hacemos lo mismo, Z2 menos Z3, y Z1, Z2, y abajo Z3 menos Z1. Reemplazamos los valores que ya nos habían dado en la tabla, 3 sobre 3, simplificando queda 1, y así mismo encontrando el último valor, que sería, como ya encontramos aquí estos dos, simplemente tenemos que restar este con este de acá, y abajo solo restamos Z3 menos Z0. Esto va a quedar 6 sobre 3 con los valores que ya nos dio la tabla. Y como simplificando, queda 2. Bueno, luego de tener esos valores, pues procedemos a agregarlos a la tabla para tener una simplificación de los datos que ya obtuvimos. Ahora, con la tabla y de los valores que tenemos, procedemos a resolver el polinomio de Hermite. ¿Cómo utilizamos el polinomio de Hermite? Pues con la forma que tenemos aquí planteada, de que h de x va a ser igual a la función de z0 más la función de z0, z1 por por x menos z0, que esto prácticamente es la representación de la fórmula explicada anteriormente. Ahora, a continuación procedemos a reemplazar los valores que obtuvimos de la tabla en la función. Luego, simplemente simplificamos términos semejantes y reducimos los términos hasta su mínima expresión, lo cual nos da como resultado que h función de x va a ser igual a 2x cubo más x cuadrado más 2x más 4, que esta ya sería el polinomio de Hermite. Ahora vamos a hablar sobre la interpolación cúbica de splines cúbicos. Ahora, el término spline hace referencia a una amplia clase de funciones que son utilizadas en aplicaciones que requieren la interpolación de datos o un suavizado de curvas. Los splines son utilizados para trabajar tanto en una como en varias dimensiones. Ejemplo, aquí ya planteamos un ejemplo para calcular el spline cúbico para los siguientes datos. Tenemos que x1 está en menos 1, 0 y 1, que y está en 1, 5 y 7, y y está en 0, 1 y 0. Bueno, para continuar con el ejercicio, pues hacemos el espacio que es de S en función de 3,1 y conjunto de menos 1,0,1, cuya base es 1,x, x cuadrado, x cubo, x cuadrado positivo más x cúbico positivo. Para dar una expresión global, hemos de escribir los splines cúbicos como la función de s de x va a ser igual a más bx más cx cuadrado más dx cúbico más alfa de x cuadrado positivo más beta de x cúbico positivo. Y eso imponemos las condiciones de interpolación en todos los nodos resultantes del sistema. En este caso reemplazamos valores como la función de s cuando vale menos 1 va a ser igual a 1.
reemplazando en la fórmula, tendremos que a menos b más c más d menos d va a ser igual a 1. Igual con el siguiente, reemplazamos con un valor de 0. La función de s cuando vale 0 es igual a 5, lo cual nos hace que el valor de a sea igual a 5, igual cuando s vale 1. La función de s igual a 1 nos da que es igual a 7. Por tanto, a más b más c más d más alfa más beta va a dar como resultado 7. Ya, listo. Del mismo modo, con sus derivadas, la derivada de s cuando vale menos 1 es igual a 0, b menos 2c más 3d sería igual a 0. Entonces también reemplazamos el valor de 0 en la derivada de la función s, y nos daría como resultado igual 1. Y entonces b es igual a 1. Y por último reemplazamos el valor de 1 en la derivada de la función s, nos da como resultado 0, y esto es la suma de b más 2c más 3d más 2 alfa más 3 beta es igual a 0. Entonces nos da una solución de que a es igual a 5, b es igual a 1, c es igual a menos 10, d es igual a menos 7, alfa es igual a 14, beta es igual a 4. Por lo tanto, la solución se escribe como la función de f de x es igual a 5 más x menos 10x al cuadrado menos 7x al cubo más 14x al cuadrado más 4x al cubo. Listo, espero que les haya gustado esta interpretación de lo que era la interpolación numérica. Quedamos solamente a despedirnos y que les haya gustado este video.